Egunon Guztioi, buenos días a todas y todos. Damos comienzo a la Comisión de Asuntos Generales y Pleno. El primer punto del orden del día es invitación a las y los concejales asistentes a que comuniquen cualquier interés relevante que pudiera existir en relación con cualquiera de los asuntos incluidos en el orden del día de la sesión. ¿Alguna cuestión? Segundo punto del orden del día, aprobación del acta de fecha 25 de marzo de 2025. ¿Votos a favor de la aprobación del acta? Aprobado por unanimidad. El tercer punto del orden del día, aprobación provisional del Plan Especial de Ordenación Urbana de ámbito ordenación diferida de Pinsuri. Rosy. Sí, buenos días a todos y a todas. Bueno, ya trajimos esta comisión informativa a la explicación de todo este ambicioso plan. Nos acompaña OLACH. Hubo, como dijimos, 8 alegaciones, 7 informes de administraciones públicas y una alegación de un particular. Nos acompaña OLACH. De los 7 informes ya se dio cuenta en la anterior comisión informativa, pero bueno, como hay que aprobar hoy parcialmente la alegación, nos va a explicar OLACH en qué consiste la alegación para su aprobación y después la aprobación provisional del plan. OLACH. Sí, Egunon, ¿se oye? Sí, bye. Sí, ha habido una alegación presentada en el periodo de exposición pública, la presenta Pilar Gonzalo en representación de Arturo Gómez y Antonio Vázquez de Industrias Algoba. Y la alegación consistía en 4 puntos. El primer punto sería sobre la superficie de la parcela y las descripciones. El segundo sobre el plazo de ejecución y desarrollo de la unidad de ejecución. Un tercero sobre el sistema de actuación y el cuarto sobre el estudio de viabilidad económica. En el análisis que se ha hecho de estas alegaciones se considera su estimación parcial, es decir, aceptar parcialmente el contenido de las mismas. En realidad no se opone ninguna modificación, no se oponen a ningún contenido, a ningún concepto básico, pero se considera que son aportaciones interesantes a tener en cuenta y que hay que estimarlas parcialmente. Entonces voy a pasar a describir cada una de ellas, ¿vale? Un poco por encima, porque el martes pasado también un poco ya se habló en líneas generales, pero las voy a considerar. Respecto al punto 1 que he dicho de la superficie de la parcela y la descripción del edificio, en realidad la superficie que haya más, menos superficie, etcétera, el momento importante en el que se tiene que determinar cuál es la superficie que cada propietario aporta es en el proyecto de reparcelación. Eso es una siguiente fase que ya llegará. Entonces, sí que se estima y le contestamos diciendo que de acuerdo, pero que en el momento del proyecto de reparcelación se tendrá en cuenta todas las superficies. Si es preciso, se hacen topográficos, etcétera, etcétera. El procedimiento rutinario para esa fase. El segundo punto es sobre el plazo de ejecución y desarrollo de la unidad de ejecución. Un poco venimos a contestar de la misma manera. En esta alegación se adelantan a lo que va a venir. Indican que en plazo de desarrollo tanto del programa como que se hará un PAU. Es decir, cuando hagamos el PAU empiezan a contar los plazos. Ellos alegan que se pueden generar lesiones patrimoniales mientras no se apruebe el PAU, pero mientras tanto no se limitan los usos ni la propiedad de ese edificio. Ese edificio sigue siendo de ellos, entonces hasta que no se desarrolle el PAU, el Programa de Actuación Urbanizadora, no hay lesión que genere sobre la propiedad. No sé un poco si se me ha entendido este punto. Y una vez de aprobado el PAU, en el proyecto de reparcelación se establecerán pues esas indemnizaciones, valoraciones, etcétera. Entonces, se entiende que no hay una lesión patrimonial como viene a exponer el interesado en la alegación. Vale. La tercera alegación es sobre el sistema de actuación. El plan especial, y es lo que se trae aquí, mantiene la previsión de la ficha del plan general del sistema de desarrollo de actuación, que sería de concertación o de sistema de agente urbanizador. Pero en el
programa de actuación urbanizadora, en ese PAU que estoy mencionando, se podrá modificar, si es procedente, ese sistema de actuación. Estáis viendo que un poco todas las alegaciones están un poco de cara a un proceso posterior, que si la reparcelación para las superficies, el tema de las lesiones, el tema del programa, eso viene después. Primero es el plan especial y luego en el PAU ya se desarrollará todo lo que este propietario, este alegante, nos está solicitando. Y el último y cuarto punto sería sobre el estudio de la viabilidad económica. Pues un poco aquí venimos a contestar lo mismo. Está haciendo alusión y, bueno, decimos que en el PAU y en el proyecto de urbanización se recogerán de manera detallada en el estudio económico todos los costes, porque decía que un poco las previsiones de esos costes de desarrollo son un poco muy someros o muy por encima. Lo que se ha hecho ha sido un resumen. En el plan especial no vamos a poner todas las partidas de bordillo tal. Se coge cuánto cuestan los conceptos básicos, pero en el proyecto de urbanización que forma parte del PAU sí que tiene que estar desarrollado todo, porque un proyecto de urbanización es como un proyecto de construcción y tiene que estar todos los metros cuadrados, todo al dedillo, ¿no? Eso ya llegará en su momento. Y, bueno, es cómo se ha contestado en este punto primero de los acuerdos que tenéis que adoptar. Y esta es la propuesta de estimar parcialmente esta alegación. Es que ricasco, Olatz, ¿alguna cuestión? Javier, Julen, Paul, Paul, tuya, ¿es? Procedemos a la votación. Primero la alegación parcialmente. Hay que aprobar directamente el punto, porque viene en el dictamen que está colgado. Sí, eso es. Votos a favor de la aprobación provisional del Plan Especial de Ordenación Urbana de Ámbito de Ordenación Diferenciada de Oquinsuri. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Y el cuarto punto del orden del día es la aprobación definitiva de la tercera modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana en la parcela de Idesa. Rosy. Buenos días a todas y a todos otra vez. Bueno, hemos recibido también informe favorable de la COPU, pero sí que nos hacía unas consideraciones y estas consideraciones se han incorporado en el informe y va a pasar también Olatz a dar cuenta de esas consideraciones. Sí, ya las hago ahí. Sí, hola de nuevo. Voy a empezar un poco, tenéis todos la documentación. En el informe que se acompaña a esta toma de acuerdo, voy a empezar a contar un poquito después del Consejo Asesor del Planeamiento. Se remite la documentación nuevamente a la COPU, a la Comisión de Ordenación Territorial del País Vasco, y se recaban los informes preceptivos, ¿no? En esos informes no hay ninguna modificación sustancial. El informe viene acompañado, aquí. El informe de la COPU viene acompañado de una comunicación de un informe de la Agencia Vasca de Agua de URAC y luego de dos departamentos de Gobierno vasco, de la Viceconsejería de Planificación Territorial, Agenda Urbana, y del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana. Entonces, se han analizado el contenido de esos informes e incorporado en la propuesta de modificación puntual del Plan General. Lo importante y resaltar es que el informe de la COPU dice que no hay ninguna que se puede, una vez incorporado estos puntos, que son 3, se puede hacer la aprobación definitiva sin necesidad de someterlo nuevamente a un informe de la comisión, de la COPU. La COPU lo que viene a decir es que el informe tiene que hacer un mayor esfuerzo justificando sistemas generales de espacios libres. El segundo punto que dice es que hay que incorporar los planos de ordenación estructural del plan general que se cambia. Y el tercer punto es que aclaremos si la previsión de aparcamientos que se hace en Avenida de Guipúzcoa tiene carácter de sistema general o sistema local. Bien, voy a venir a
a desarrollar esos puntos. En el documento de modificación puntual que también tenéis, se ha justificado la mayor previsión de sistemas generales de espacios libres y se ha modificado, se ha incluido un poco en el índice y se ha añadido entre el punto 7 y 8 de la memoria, se ha justificado y desarrollado tanto los sistemas locales como sistemas generales. Y entendemos que no queda duda de cara a la exigencia de la COPU. El punto 2, sobre el plano de ordenación estructural que se tiene que incorporar, estos son los planos del plan general que todo el mundo conoce y cuando hay una modificación lo que hay que decir es, hasta ahora el plano, creo que son el plano 2 y el 2.5, era este, ahora viene a ser este. Se cambia un poco la mancha, que en el fondo es meter el plano que se propone en la modificación puntual, meterlo dentro del plan general, de manera que a partir de ahora, cuando se apruebe definitivamente la modificación puntual, el plan general tendrá esos dos planos diferentes, que son estos provocados por esta modificación, ¿vale? Y el tercer punto, sobre el aparcamiento de Avenida de Guipúzcoa, si es sistema general o local, contestamos diciendo que es sistema general. La Avenida de Guipúzcoa es un viario estructurante, es fundamental para la circulación y el traslado y la conexión del municipio, tanto dentro como fuera con los municipios limítrofes, y es un sistema general. En resumidas, el cumplimiento de aparcamiento se cumple igual, pero pues la COPU quería saber qué consideración tenían. Pues se ha hecho, se ha aclarado, se dice tanto a nivel gráfico en un plano que se adjunta como a nivel textual también, durante la modificación puntual, se da contestación a este requerimiento. Y respecto a los informes que se acompañan a este de la COPU, se dice, vale, voy a mi informe, que lo tengo más claro. URA contesta diciendo que el documento que se envía es el mismo documento que ya en su día contestaron porque se ha vuelto a hacer la tramitación y que no tiene nada que decir. Y respecto al informe del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana, lo que nos dice es que se trata de una actuación de dotación en suelo urbano no consolidado, que así se plasma, y también indica, y esto es interesante, que el Ayuntamiento de Ermua no está obligado a la reserva de suelo destinado a vivienda sometida a algún régimen de protección pública, pero que a pesar de ello se hace una reserva de suelo para dicho destino, lo que informa favorablemente. Otro punto a resaltar es, bueno, con esto estaría contestado este informe y también debo hacer alusión al informe que se ha recibido en paralelo de ETS, de Eusko Trenbide Sareak, que incide o habla sobre el estudio de impacto acústico de la modificación puntual. Y lo que viene a decir es que no tiene nada que, ahora no hay momento, no tiene nada que decir para para alterar la modificación puntual del plan general, pero sí que nos dice que el ayuntamiento, cuando se desarrollen las viviendas en este ámbito, deberá exigir en el momento de la licencia que se le conceda al proyecto, deberá exigir que se cumplan las obligaciones acústicas según el decreto 213 del 2012 que aparece en todo el procedimiento del estudio de impacto ambiental. Entonces, cuando concedamos la licencia, tendremos que prestar atención aparte de cómo vengan acústicamente, todo ese tipo de aislamiento acústico, deberemos hacer mención al decreto 213-2012. Y en resumidas cuentas, estos son las modificaciones que hemos tenido en cuenta en el documento que se propone, derivados de los informes que se han recibido, y la COPU dice que no hay ninguna modificación sustancial y según el decreto 46 del 2020, una vez aprobado provisionalmente, o sea, el ayuntamiento está en situación de poder aprobarlo provisionalmente porque tiene más de 7.000 habitantes y una vez aprobado podemos remitirlo al Boletín Oficial de Vizcaya para su publicación
colgarlo en la sede electrónica del ayuntamiento, enviarlo a un diario de divulgación máxima en el entorno y remitir una copia completa aquí lo digo yo, remitir una copia completa a la Diputación para donde se custodian las modificaciones, los documentos de planeamiento. Y bueno, eso es todo. Eskerrik asko, Olat, Javier, Mónica, Julen, Paul, ¿ves? Vale, pues procedemos a la votación. Votos a favor de la aprobación definitiva de la tercera modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana en la parcela de Idesa. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale, eskerrik asko, damos por finalizada la comisión.